Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Maravillosamente, bendición y contenta por la oportunidad. En esta ocasión traemos un tema bastante interesante, el cual hemos titulado La creación del único creador, porque no hay muchos creadores. Solo uno. Así que para esto vamos a invitarles a aquellos que están acompañándonos en este bonito episodio a que se preparen, porque vamos a hacer una travesía a lo largo del primer versículo de la Escritura. Pero va a ser una travesía interesante. Vamos a ir desmenuzando el idioma del Creador. Bien, pues vamos al principio y en hebreo. Vámonos al principio, porque ahí es donde todo comenzó. ¿Cómo dice el primer versículo de nuestra Escritura? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y eso, pues obviamente lo leímos en hebreo, pero en español, normalmente en nuestras Biblias lo podemos leer algo como: en el principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Bueno, y ahí puede haber algunas variantes en las traducciones, ¿correcto? Vamos a ir analizando cada una de las palabras en hebreo para ver cuáles son los misterios que hay detrás del primer versículo de toda la Escritura. Y vamos a maravillarnos porque vamos a encontrar muchísimas cosas que ya el Eterno había establecido desde el principio. Porque bien dijiste, Bereshit significa en el principio. Aunque esto es apenas un pequeño resumen, porque la cantidad de información que nos está dando este versículo de entrada es muchísimo. Así es. Vamos a tratar de ser muy puntuales, así que vamos a maravillarnos juntos. Vamos a comenzar con la palabra Bereshit y de aquí vamos a hacer dos pequeños análisis. Uno comenzando con estas dos primeras letras, ¿verdad? Las dos primeras de esta palabra que son Bet y Resh. Que cuando nosotros las entendemos desde el punto de vista de este idioma antiguo, se pueden leer como Bar, la cual es una forma en este idioma. Algunos establecen que en el mismo arameo se puede entender así para referirnos a hijo o primogénito. Y luego tienes una letra Aleph, seguida también, por supuesto, en su momento de una letra Tav. Pero nosotros entendemos que Aleph representa a Elohim. Y también entendemos que Aleph Tav es el Mesías. Siempre que veamos un Aleph Tav en la Escritura, hará referencia al Mesías, a Yeshua. Y eso es súper importante. Así es, porque él dijo ser el principio y el fin. De hecho, muchos hemos oído en Apocalipsis cuando dice el Alfa y el Omega, excepto porque Yohanan no se le da la profecía en griego. Se le da en hebreo. Se le da en hebreo. Y la primera letra del alefato hebreo es una Aleph y la última letra es una Tav. Así que lo que dijo el Mashiach en esta revelación a su profeta es: yo soy el Aleph y la Tav. Sorprendente. Y las otras dos letras que encontramos en Bereshit es Shin y Yod, las cuales pueden representar el fuego divino, ese fuego consumidor en acción. De modo que esto me trae a la mente todo esto inicial que acabamos de ver, una parte de Deuteronomio donde dice que Yahweh, su Elohim, es fuego consumidor. Es un Elohim celoso, ¿cierto? ¿Y qué decir de cuando habla de que Aleph Tav, es decir, Yeshua, y también el Eterno, es decir, Aleph misma, están en la misma palabra? ¿Hay algún versículo que recuerdes que hable de esta unicidad? En Yohanan, él nos dice claramente: yo y el Padre somos uno. Ese uno es Ejad, es un concepto hebreo todavía más profundo. Representa que son una misma persona. Y eso es muy, pero muy interesante. Así que, tan solo de este pequeño análisis podemos entender
algo que se revela. Es decir, el primogénito, este unigénito, tal cual lo establece Juan 3:16, el primogénito unigénito de Elohim, que es Yeshua, el cual es el principio y el fin, es fuego consumidor. Esto lo encontramos en la primera en la primera palabra del versículo de todas las Biblias que tenemos en casita. Sí, y eso que no hemos analizado, porque empieza toda la palabra del Eterno por la Bet y no por la Aleph o por cualquiera otra de las letras, y un sinnúmero de muchas otras informaciones. Así es, hay tanto que quisiéramos explicarles, pero el día de hoy vamos a tratar de ceñirnos a cierta información. Así que ayúdanos a ver un poco más acerca de esta palabra Bereshit, pero ahora llévanos de paseo al picto hebreo. Desde el picto hebreo tenemos que la Bet representa una morada o una casa, la Resh, la cabeza principal, y entonces otra vez, Bet y Resh, ¿qué implicarían? Es como si dijésemos primogénito. Claro, porque es la cabeza principal de la casa. Así es. Luego también tenemos la Aleph, que significa fuerza o Elohim, y la Shin, dientes, moler, fuego divino, destruir. Así que tenemos allí otra vez Elohim, destruir, la Yod como una mano, el brazo en acción. Pero no cualquier brazo, el brazo del brazo Todopoderoso. Poderoso. Con el brazo poderoso sacó a su pueblo de Israel de Misraim, nos lo dice Éxodo. También tenemos la Tab, que es como una cruz, de hecho, y representa eso, señal, pacto o cruz. O sea que de esta misma palabra, en estos simbolitos, que nosotros los decimos así, que es el idioma original del creador, este picto hebreo, al hacer una frase en donde nosotros representemos los pedacitos de información que nos acabas de dar, esta frase, si estoy entendiendo bien, refleja el plan de redención de una manera sorprendente. Impresionante, y es maravilloso. Es como decir que el primogénito de Elohim será destruido por su propia mano en la cruz como señal y pacto. ¡Wow! Y esto lo dice la primera palabra de toda la Biblia. Sí. Increíble. Sin ahondar mucho en ello, insisto. Increíble. Esto me trae a la memoria lo que dijo el profeta Yeshaya, el profeta Isaías, donde dijo: en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo haré todo lo que me plazca hacer. Estas son palabras que el Eterno le revela a Isaías. Y hablan perfectamente de esto. También tenemos otras promesas. Dice, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida, Él mismo la toma, la destruye, digámoslo así. Así es, nadie me la quita. A tomarla otra vez, ¿no? De Él mismo la pone. Nadie me la quita, de hecho. Pero ese nadie me la quita lo está diciendo porque en Bereshit dice que Él mismo es el que pone su vida. Así es, la mano del Todopoderoso, es decir, su misma mano, la mano de Yeshua, Él mismo se entregó voluntariamente. Y yo recuerdo que dice que Él tiene el mismo poder para ponerla, así como para volverla a tomar. Así es. Y esto es fascinante. Pero recuerden, cuando en Isaías se habla del principio, la misma palabra se utiliza, Bereshit. Y eso es sorprendente. Pero hay algo muy particular. Dice, esto es lo que mi padre me ordenó que hiciese. Pero ¿dónde le había ordenado? Así que aquí tenemos las extraordinarias profecías que se estaban dando desde una sola palabra en el inicio de toda su instrucción, de la creación misma del mundo. Allí ya había una instrucción para ese Aleph Tav, que era el hecho de que se tendría que entregar por voluntad propia y en obediencia para la restauración de todas las cosas. Y, por supuesto, la restauración de Israel. Así que desde el principio, en el principio y para el principio, para el Aleph Tav, son hechas todas las cosas. En Él, por Él y para Él fue creada todo lo que existe, todos nosotros todo lo que somos. Todo lo que somos. Sí. Así es. Es maravilloso. Es sorprendente. Así que vamos a quedarnos con esas dos pequeñas interpretaciones de Bereshit y pasamos a la segunda palabra, Bara o Bara. Aquí es interesante porque volvemos a encontrar las tres primeras letras que estaban en Bereshit. Pero, ¿qué significa esto? O sea, Bara es un verbo. Y este verbo en el hebreo significa crear o criar. Es importante destacar que este verbo además se utiliza en el hebreo solamente para hablar de que Elohim, Adonai, es el creador.
O sea, solo Él puede realizar la acción de este verbo, Pero que es crear algo de la nada. a eso iba, es cuando se crea algo de la nada. Porque hay otros verbos en el hebreo que representan crear, construir, armar, hacer, forjar, pero todo eso ya implica hacer uso o utilizar algo previamente creado por el Todopoderoso. Sin embargo, Bará representa crear de la nada. Y entonces, nuevamente volvemos a nuestro Mesías. La Escritura nos habla de que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Es fascinante. Al Bereshit. Es igual. La es el mismo que principio. Implica este prefijo de por Él o para Él o Así en es. Él. Así que Yohanan lo está reiterando. Una vez más. Lo está desglosando. Yohanan está desglosando el Bereshit y el Bará. Así es. Y si nosotros pudiéramos sacar una pequeña frase que concluyese esta expresión Bará de una forma muy simplista y al mismo tiempo muy reveladora, ¿cuál sería? Diríamos, el hijo de Elohim participó o fue partícipe de la creación. Es impresionante, porque Él estaba ahí. Y eso lo sabemos también. Él estaba ahí presente mientras todas las cosas fueron creadas. Así que, vámonos a la que sigue. Vámonos a la que sigue, que la palabra es Elohim. Es decir, ya analizamos Bereshit, Bará, ahora vamos a Elohim. Y esta es una de las formas de referirnos al único y soberano, al ser supremo con todos los poderes. Esa es una manera un tanto sencilla de decir qué significa Elohim, ¿cierto? Así es. Ahí podríamos decir que es un plural, por supuesto, por la terminación en hebreo y literalmente traducirse como dioses, pero en realidad siempre se utiliza como un Dios todopoderoso. Habla más de una pluralidad en poderes que de entidades. Así que es. siendo un único Elohim, Él es Dios todopoderoso. Amén. Y eso, pues sabemos que en unión con nuestro Mesías es Ejad, es esa unicidad, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos la presencia de Elohim aquí, lo que está diciendo es que este ser todopoderoso, es una declaración de que este ser todopoderoso está acercándose, está haciéndose presente, ¿ok? Y lo único que nos dice es que este nombre reitera aquel que es digno de romper los sellos. ¿Qué tiene esto que ver? Porque si nosotros recordamos, nos vamos hasta Apocalipsis, dicen que solo había uno, y ese uno fue Yeshua. Pero Yeshua y Elohim, uno son. Es tremendo. Todo sigue apuntando a la misma persona. Sí, y no olvidemos, por ejemplo, Mateo, cuando Yeshua dice, se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dada. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Desde la misma creación. Allí estaba Él. Allí estaba el Aleph Tav. Para Él, por Él y en Él. Sí. Es hecha la creación. La carta a los Efesios nos habla de que Él fue puesto como el que está por encima de todas las cosas y todas estas están bajo sus pies. Él se hizo la cabeza de toda la asamblea mesiánica inclusive, ¿ok? Somos su cuerpo. Bueno. Así que Elohim tiene una cantidad sin fin también de explicaciones, pero con esto nos llevamos también una bonita enseñanza de que es una reiteración de este nombre del Todopoderoso. Y ahora nos encontramos con este vocablo que decíamos hace ratito, el vocablo Aleph Tav, el cual, para aquellos que han estudiado el idioma hebreo, deberán saber que es algo que no se traduce. Cuando los estudiosos encuentran estas dos letras, particularmente, no les dan una traducción específica. No tienen un significado. Así no hay es. manera de interpretarlo. Y es que es porque el Eterno reservó estas dos letras para establecerse a Él mismo como la manifestación viva en la tierra para con el ser humano. Y entonces por eso nuestro Mesías dijo lo que nos recordaste hace rato en Apocalipsis. Sí, yo soy el Aleph y la Tav, dice Adonai, Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, que fue y que está viniendo a Elión. Y si recuerdan lo que estudiamos en otro de los episodios del podcast, el nombre del Todopoderoso se vuelve a referir aquí. De modo que es fascinante. Dice el mismo Mesías, presten atención, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo.
para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último, el primero y el fin. Esto está ya prácticamente al cierre de todo este maravilloso relato de amor en la última revelación, en la revelación de Apocalipsis a Yohanan. Y es fascinante cómo a lo largo de la historia, de muchas maneras, la palabra del Todopoderoso ha intentado ser destruida. Y este vocablo no fue la excepción. En su momento, desafortunadamente, alguien intentó eliminar este vocablo, pero no prevaleció. Y eso me recuerda mucho... No prosperó porque hay una promesa que dice ni una yud será borrada de su palabra. Así pero es, mucho no pasará. Menos este vocablo que ya entendimos todos aquellos que aceptamos al Mashiach, que hace siempre referencia a él, a la figura del Mashiach en la Escritura. Amén. Y eso quedó asentado por boca del profeta Yeshaya, Isaías, cuando dijo que ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Claro, hay un contexto para este versículo. Sin embargo, aplica perfectamente para la prevalencia de la palabra del Todopoderoso. Sorprendente. Ahora nos acercamos a lo que es la quinta palabra. Que por cierto, para aquellas personas que no se habían dado cuenta, la primera frase de toda nuestra escritura tiene 7 palabras, lo cual representa divinidad absoluta. Pero bueno, vámonos a la quinta palabra, que es Hashamayim. Hashamayim, la cual se conforma de la letra Hei, que es una letra que nos llama a prestar atención. Luego tenemos 3 letras, la Shin, la Mem y la Yod. Y rematamos con una letra Mem. ¿Qué creen? Esta palabra, Shamaim, representa o se expresa como cielos en plural. ¿Ok? Pero, si nosotros desglosamos esta palabra desde su original, nos encontramos con una frase intermedia que es Sham. Y Sham es un adjetivo que nos refiere, ¿te acuerdas qué cosa? Se usa para indicar allá, indicar un lugar que está muy lejos. Es como cuando le decimos a alguien, oye, mira allá. Y ese mira allá se está refiriendo a cuando tú sales y alzas la mirada al cielo, literalmente. Pero aquí viene lo más sorprendente. La última parte de la que se compone esta expresión, que es Mayim, refiere a aguas. De modo que cuando nosotros leemos Shamaim, entonces lo que técnicamente estamos diciendo es, ¡hey! Mira allá arriba las aguas. Y esto es tema para otro día. Pero ciertamente si nosotros leemos Bereshit, nos vamos a encontrar con lo que Elohim estableció. Y él hizo el firmamento. Y dice que dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Y Elohim llamó el firmamento cielos. Bueno, ese es tema muy profundo y de otro momento. Pero ¿recuerdas lo que dice uno de los salmos? Sí, dice, alaba los cielos de los cielos y las aguas sobre los cielos. Ellos alaben el nombre de Yahweh, porque Él habló y ellos fueron hechos, y ordenó y ellos fueron creados. Así es. Así que, como esto, hay otras tantas evidencias, insisto, para un tema de otro momento. Lo que podemos entender de esta expresión es que Yeshua representa esas aguas de arriba y también las de abajo. ¿Por qué? Porque al bajar a la tierra y separarse o dividirse del Padre, Él permitió hacer esta obra de redención. Y lo más interesante del asunto, y esta es una analogía muy bonita, el hecho de que no hubiese llovido en Bereshit hasta cierto punto del tiempo, cuando el agua cae en la tierra y después viene este proceso en donde se evapora y vuelve a ascender, lo hace con un propósito, para que vuelva a condensarse y vuelva a caer. De modo que es lo mismo que hizo nuestro Mesías. Él, como el agua viva, descendió de los cielos, anduvo en la tierra y después volvió a ascender a los cielos para volverse a unir. Así que esta es una increíble interpretación nuevamente de esta palabra Hashamayim.
nuevamente nos encontramos con el vocablo ve'et y et. Y aquí podríamos ahondar muchas cosas, pero lo que podemos entender de manera sencilla es que Yeshua está sobre todo, es partícipe de todo y tiene el poder sobre todo. Nuevamente, Be'et es como decir y Aleph Tav. Es la sexta palabra y nos dice que la Vav es una conjunción. Es esa Y que cuando la usamos como y tal cosa, entonces reitera esta forma particular de y Yeshua como si fuera necesario para efectos de comprender algo más. y es esto que acabas de decir, que Él es sobre todo, es partícipe de todo y Él está en todo. Así que Él fue elevado. Dice, recuerdo en Filipenses, Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Y dice que Él hará que toda rodilla se doble en su nombre. Pero no solo eso, lo va a hacer en el cielo, En la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es amo para gloria del Padre. Yahweh. Yahweh. Amén. Hay algo muy particular. La cuarta palabra fue Aleph Tav. Y aquí tenemos la sexta, es y Yeshua. Ujú. En el cuarto milenio fue cuando vino el Mashiach. Y en el sexto es cuando va a volver. Amén. Esta es otra de las revelaciones que el primer versículo de nuestra escritura nos revela. Valga la redundancia, ¿verdad? O nos muestra la primera venida de nuestro Mashiach y la venida de su regreso, justo antes del séptimo milenio. Justo antes del séptimo. Así que esto nos lleva a la última palabra, que es Haaretz. Y sí, si tú eres alguien que conoce hebreo, nos puedes decir, oye, Haaretz pues lleva un prefijo, ha, y así Hashamayim, pero se leen como una palabra. Por eso la expresamos de esta manera. De modo que este versículo cierra con una frase que hace referencia a la tierra como una intervención final del Eterno, de Yeshua. Y es necesario destacarlo una vez más dentro del contexto terrenal, ¿ok? Esto es muy característico, como que nos lo quiere hacer ver, ¿cierto? Lo cual me recuerda un poco lo que dice Salmos. Sí, en Salmos dice claramente, porque Elohim es el rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. Eso. Pero también Isaías nos dice, el cielo es mi trono, dice Yud-Hei Bar-Hei, y la tierra el estrado de mis pies. Tremendísimo. Y si vamos al libro de los reyes, dice, ¿puede Elohim realmente habitar con los hombres en la tierra? Dice, porque los cielos mismos, aún los cielos de los cielos, no lo pueden contener. Claro, por eso el Mashiach tenía que venir para ser la imagen misma de su substancia. Así que con esto se vuelve a conferir la autoridad a nuestro Mesías, pero ahora sobre la tierra. Es fascinante. Es verdaderamente fascinante. ¿Y qué es lo que sucede en el séptimo milenio? En el séptimo milenio estamos esperando que nuestro Mesías regrese y reine sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Así que tiene mucha revelación este primer versículo con solo 7 palabras, pero con impresionantes y muy profundas enseñanzas, profecías, anuncios. Tremendo. Y si todo esto no fuera suficiente, ¿recuerdas lo que leímos? Que Yahweh anuncia el final desde el principio, tal cual lo reveló a Isaías. En este solo versículo encontramos 6 letras Aleph. Y eso nos habla claramente que Elohim había definido a los hombres 1000 años de gobierno humano por cada una de ellas. 6000 en total. Pero ahora lo interesante es que también en este versículo hay solo 3 letras Tav. Y estas 3 letras Tav siempre son antecedidas por una Aleph. Sí, yo sé, en Bereshit no es inmediatamente antecedida, pero de todas maneras está. Y esto nos dice una última y poderosísima revelación que les queremos dejar. Yeshua estuvo presente en la creación y plan inicial de todas las cosas. Esa es la primera Tav que nos encontramos. La segunda, Yeshua vino una vez para continuar el plan diseñado desde la creación, ese plan de redención. Que es cuando vino en el cuarto milenio. Sí. Fascinante. Y la tercera Tav
Yeshua vendrá por tercera vez para culminar el plan establecido desde el principio, desde Bereshit. Ah, qué tremendo. Y con esto es que llegamos a esta bonita conclusión. Podemos darnos cuenta de que el Eterno siempre nos deja una cantidad de cosas escondidas ahí que están listas para ser encontradas, pero solo por aquellos que estén dispuestos a escudriñarlas como a tesoros. Así que les queremos, hacer una invitación. Les invitamos, por supuesto, a leer este primer versículo de la Escritura, pero ahora teniendo todo el contexto anterior y haciendo una profunda meditación en cada texto, cada palabra, cada cosa que se encuentra allí. No solamente, digamos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora hagamos un esfuerzo mayor. Exacto, porque esa es la manera en la que lo entendemos de manera habitual y se lee muy rápido, se lee como de corrido. Ahora, ¿por qué no me ayudas a sintetizar todo lo que acabamos de estudiar hoy, todo lo que acabamos de platicar, de modo que pudiéramos leer este primer versículo, pero con toda esa información adicional? ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, intentémoslo. En el principio, el Hijo, Yeshua, de la mano del primero, que es Adonai, el que recibe el nombre de Elohim, poseedor de todos los poderes y autoridades en Ejad con Yeshua, creó las aguas de arriba y de abajo, así como la tierra, otorgando poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas. El único que lo merece, Yeshua, el Mesías, otorgando al hombre 6,000 años de oportunidad, pero que Adonai Yeshua mismo estará atento, visitará, se entregará por nosotros y finalmente regresará para cumplir el plan delineado desde el principio. O sea que empezamos en el principio y terminamos en el principio. Todo es un ciclo perfecto. Wow, esto es mucha información, pero de la misma manera queremos invitarles a que puedan volver a retomar el escuchar el podcast y que vayan reflexionando en cada una de las partes y tomen su Biblia y si pueden váyanse al hebreo porque van a encontrar muchísimas cosas. Los queremos dejar con una pequeña pregunta que los aliente. ¿Qué tal si todo este tiempo que yo he leído la Escritura y no le había prestado atención al idioma del Creador, ¿será que me haya estado perdiendo de mucho? Les dejamos esa pregunta y nos despedimos una vez más de la manera habitual. Shalom, shalom.